Bueno, hemos tenido una mesa de junta en la que hemos tratado varias declaraciones institucionales, 5, ni más ni menos. Desde Geroa Bai no ha salido ninguna, como ya pueden saber. Desde Geroa Bai hemos apoyado la que tenía que ver con el atentado de Rusia, ese rechazo por parte de Geroa Bai, la condena a un atentado que bueno, pues la sinrazón en este sentido pues vuelve a estar presente en un atentado muy importante, en este caso en Rusia. Yo creo que lo que hay que trasladar también, y lo trasladamos desde Geroa Bai, es la preocupación, ¿no?, por el contexto internacional, donde la violencia en diferentes focos pues está tomando una relevancia importante. Por tanto, esa preocupación y, desde luego, bueno, pues recordar a las víctimas y condenar este atentado acontecido en Rusia. También se ha presentado por parte de Contigo Zurekin una que hace referencia a una exposición que ha tenido que ser, o que ha sido retirada, parece ser que por presiones, según hemos leído. En este caso, pues también apoyábamos esa declaración, que tampoco ha salido, en defensa de la libertad de expresión, y el propio artista decía que había habido presiones, ¿no?, para la retirada de esta exposición. Y luego hemos tenido otras 3 que ya conocerán respecto a lo que ha acontecido el viernes en Cabanillas. Empezar diciendo el rechazo por parte de Geroa Bai de los actos violentos que allí sucedieron. También la solidaridad con la presidenta María Chivite, que tuvo que salir escoltada de un acto que realizaba allí. Y, como decíamos, el rechazo a estas acciones violentas. También, como decíamos, la solidaridad con la propia presidenta. Recordar desde Geroa Bai que evidentemente entendemos las reivindicaciones del sector primario, lo llevamos diciendo durante las últimas semanas, son legítimas. Hay una mesa de negociación abierta. Hoy, concretamente, hay una reunión referida a la parte fiscal con el propio Gobierno, y hay unas negociaciones abiertas con Desarrollo Rural en base a un documento de 49 medidas que algunas ya están viéndose en este sentido materializadas, ¿no? También hay un compromiso por parte del Gobierno de seguir avanzando en esa negociación y de trasladar a otras, en este caso al Estado, y del Estado a Europa, algunas de estas reivindicaciones legítimas del sector. Pero, desde luego, condenar cuando los actos violentos tapan, ¿no?, lo que tiene que ser una mesa de negociación que seguro, estamos convencidos, llegará a dar frutos, ¿no?, y respuesta desde los ámbitos forales, y también el traslado a otros ámbitos de sus reivindicaciones. Registrábamos la semana pasada, y al hilo de las 2 últimas semanas, Geroa Bai está insistiendo mucho ante un debate o ante una cuestión que creemos que hay que intentar solventar lo antes posible. Una vez aprobados los presupuestos el 7 de marzo, insistíamos en que hay 2 variables que todavía quedan pendientes de determinar y que tienen afección, evidentemente, en el desarrollo presupuestario de este 2024, y que seguramente tendrán en los próximos años también afección, que como son la aportación de Navarra a la deuda, después de los acuerdos del propio Sánchez con otras fuerzas políticas, con otras comunidades autónomas, para la condonación de parte de esa deuda, y, sobre todo, en estos momentos, y al hilo de las últimas noticias, el establecimiento de los objetivos de déficit. Por lo que corresponde a Navarra, tenemos unos presupuestos aprobados con un 0,3% de déficit. Hacienda llegó a este acuerdo con el conjunto, en este caso con el Estado, pero esto hay que corroborarlo en la comisión coordinadora del convenio. Y esto es lo que pedíamos la semana pasada, y al hilo de las cuestiones que están debatiéndose en el conjunto del Estado, nos parece importante atar definitivamente, confirmar ese 0,3% de déficit para los presupuestos de Navarra de este año en el foro donde corresponde. Pero también salía a debate, y está siendo trasladado a los municipios, la afección que pueda tener la senda del déficit, la no aprobada y la que está vigente en estos momentos, porque el Gobierno del Estado envió a la Comisión Europea esa senda de déficit que afecta al conjunto de las administraciones, en la reducción del déficit en un 3% del conjunto de las administraciones, pero que entendemos que no afecta de forma equitativa al conjunto de las administraciones. Es decir, los esfuerzos recaen, ya hemos hablado en este caso de las comunidades autónomas, en el caso de Navarra, pero también en los ayuntamientos, donde la senda de déficit que ahora mismo parece estar vigente
Parece, digo, porque hay dudas y las dudas no pueden traer más que inestabilidad y, por supuesto, son contrarias a las certezas que necesitan en este caso los ayuntamientos para seguir con su gestión. Estaríamos hablando de que los ayuntamientos tendrían que acabar el ejercicio 2024 con un 0,2% de superávit. En cualquier caso, si esto es así, como he dicho, lo primero que tenemos que hacer es defender la autonomía que tiene Navarra, las competencias que tiene Navarra en materia de administración local para hacer valer que este reparto de objetivos de déficit no afecte de esta manera, en este caso, al mundo local, a los ayuntamientos de Navarra. Estamos convencidos que tenemos competencias suficientes en materia de administración local para reivindicar esto y dar, en este caso, certezas a las entidades de que no van a tener que cumplir, o vamos a decir, que llegar a estas cifras de objetivo de déficit que, desde luego, serían determinantes cuando el ejercicio ya está empezado. Muchos ayuntamientos han aprobado el conjunto de sus presupuestos en tiempo y forma en equilibrio presupuestario, es decir, con cero deuda y, por tanto, tendría una afección importante. Hacer valer nuestras competencias en materias de administración local para defender a los ayuntamientos de esta situación, cuando menos de inestabilidad y de pocas certezas. Más aún, cuando la Cámara de Contos, hacíamos referencia en la moción, que vamos a traer una moción para que el Parlamento se apoye, como hemos dicho, esa defensa de las competencias históricas en materia de administración local, y hacíamos referencia a que las entidades locales, y lo dice la Cámara de Contos en su último informe de fiscalización, son solventes, cumplen con las sendas de estabilidad, tienen ahorro neto de 113 millones en el último ejercicio 2021 que está fiscalizado, tienen un remanente de tesorería de 335 millones, han rebajado su deuda en el último ejercicio, en 2021, en un 12% y, por tanto, son ayuntamientos en Navarra que son solventes y no tienen por qué verse afectados en este sentido por objetivos que nada tienen que ver con las competencias que tenemos y los retos que tienen las propias entidades locales. También hemos solicitado, hemos tramitado hoy en mesa y junta, la comparecencia conjunta de dos consejeros en este caso de Geroa Bai, la vicepresidenta Ana Hoyo y el consejero de Industria, Mikel Irujo, para que expliquen, informen qué va a suponer para Navarra que haya sido elegida o seleccionada para liderar la Estrategia Europea Valles Regionales de Innovación en Economía Circular. Este programa tiene una financiación de unos 27 millones de euros, 6,4 millones de euros corresponden a Navarra y, desde luego, nos parece interesante informar al respecto de esto porque para Geroa Bai la economía circular es esencial para acercarnos a la neutralidad climática y a mejorar la autonomía industrial. Permite abordar la transformación ecológica y creemos que tiene efectos positivos y, diríamos, necesarios para el conjunto de la ciudadanía. Así que esperaremos a esa comparecencia para conocer más detalles. Y, por último, como Geroa Bai, sí que queríamos dar respuesta a unas afirmaciones que se hicieron el miércoles pasado, concretamente, en sede parlamentaria, en una comparecencia que realizó aquí el alcalde de Tudela, Alejandro Toquero. Hizo unas declaraciones en el atrio de este Parlamento, a la vez, concretamente, que en el mismo momento que se estaba produciendo la comparecencia de dos consejeros al hilo de la planta de lodos, es decir, la ampliación de la depuradora de Tudela para tratar los lodos allí. No parece, como digo, estaba él haciendo sus declaraciones mientras estaba la comparecencia, no parece que viniera a escuchar ninguna razón o explicación respecto a este proyecto. Es lo que lleva haciendo desde que empezó a confrontar con el Gobierno en este sentido y le pedimos desde Geroa Bai que deje de utilizar a Tudela y a la ciudadanía de Tudela, a los vecinos, vecinas de Tudela, también a los del conjunto de esa zona de la ribera para sus intereses políticos personales. ¿Por qué decimos esto? Desde luego mirando cómo han ido aconteciendo los hechos y las posiciones, en este caso de Alejandro Toquero, respecto a este proyecto, es significativo conocer, ¿no?, el itinerario. El 5 de septiembre de 2023, el titular de la planta notifica a Medio Ambiente el proyecto para la construcción de la planta de Fangos. El 3 de noviembre se publica en el Boletín Oficial de Navarra la exposición pública por un periodo de 30 días hábiles. Es importante saber que durante ese periodo el Ayuntamiento de Tudela no hace ni una sola alegación, ninguna,
alegación al proyecto. Sin embargo, sí remite, en ese periodo de tiempo, un informe a Medio Ambiente en el que asegura que desde el punto de vista urbanístico, es decir, el que le compete, no hay ningún inconveniente para la autorización de la modificación de la actividad, la modificación de la planta depuradora. Así, esto constata no solo la autorización del Ayuntamiento de Tudela, sino que conocían el proyecto en esos momentos, lo conocían, dieron respuesta en ese momento y lo conocían. Más tarde, el 26 de enero, Javier Esparza anuncia públicamente que no se presentará a la reelección a presidir Unión del Pueblo Navarro. Casualmente, el 1 de febrero, Alejandro Toquero anuncia su oposición a la planta de fangos. Es decir, mucho más tarde de haber transcurrido el periodo de alegaciones al proyecto, dice que se van a oponer a la planta de fangos. Consigue con esto Alejandro Toquero estar en el foco mediático, confrontar con el Gobierno. El Ayuntamiento de Tudela presenta alegaciones a este proyecto referidas a la tramitación de la autorización ambiental con dudas, el miércoles pasado a la 1:30, mientras los consejeros y el presidente de Enilsa están compareciendo en el Parlamento. 3 meses más tarde de que se acabase el plazo para las alegaciones en el periodo que estaba previsto y reglado. Por tanto, estamos convencidos desde Geroa Bai que lo hace simplemente, todo esto lo hace por su propio interés y no el de Tudela, ni el de la Ribera, ni el de los vecinos y las vecinas de la Ribera. Lo que sí estaría bien es que el señor Toquero explicase por qué no hace alegaciones en el periodo indicado y si lo hace a continuación en las fechas que ya hemos explicado. Respecto a sus argumentos, dice que el tipo de autorización ambiental, siembra dudas, dice, que se está tramitando no corresponde con el proyecto del que se trata. Se está tramitando como una evaluación de impacto ambiental simplificada porque así lo recoge la LEFRAIA, que es la ley de aplicación en este proyecto. La actividad se encuadra en el epígrafe que le corresponde porque no depende del origen de los fangos, que es lo que pretende decir el señor Toquero, sino del tipo de actividad que realiza. Por tanto, está utilizando el Ayuntamiento para sembrar dudas sobre un proyecto cuando su objetivo es sus aspiraciones dentro de su partido Unión del Pueblo Navarro. Por tanto, a falta de una propuesta seguramente ideológica, lo que busca es confrontación con el Gobierno para tener foco mediático. Y por nuestra parte, nada más, de momento. Yo quiero preguntarle, me ha parecido entenderle que hay dudas sobre el tema de si los ayuntamientos pueden acabar, o sea, les puede exigir acabar sus presupuestos con superávit, pero me sorprende, digo, usted ha estado en la federación, ustedes están en el Gobierno, es posible que en estos momentos haya dudas, porque UPN lo dijo, vamos, rotundamente que no se les podía exigir. ¿Y eso es así, no es así? Hasta la aprobación de la Ley de Sostenibilidad de 2012, seguramente no hubiésemos pensado que el Gobierno de Europa iba a exigir a las administraciones los objetivos de déficit que luego se exigieron. Por tanto, digo, por ahí sembrar dudas en ese sentido o tener las dudas ante lo que puede llegar a apretar la Comisión Europea. Lo que sí sabemos ahora mismo es que los ayuntamientos están aprobando en equilibrio presupuestario, que es lo que les pide la ley. Otra cosa es que la senda de déficit que el propio Ministerio envió, creo que era en abril del año pasado, a la Comisión Europea se tenga que imponer. Eso es lo que queremos que se defienda en Navarra, que no sea de aplicación. Pero Bruselas lo que va a exigir es que no se supere ese 3% de déficit. Eso es lo que va a exigir Bruselas, el global. La distribución va a depender de España. ¿Y se puede o no exigir el Gobierno central, porque sería el Gobierno central, a los ayuntamientos ese superávit? Precisamente, insisto, lo que estamos pidiendo con la moción es que se haga valer las competencias en materias históricas de Administración Local de Navarra, porque, como usted dice, el objetivo de déficit está claro, va a ser el 3%. ¿Cómo se reparta? De ahí la parte del reparto equitativo que insistíamos la semana pasada. ¿Cómo se reparta? Va a tener mucha afección. Por tanto, ante esas dudas por las manifestaciones, yo creo que estamos en un momento, no hay presupuestos, no hay senda de déficit en principio aprobada por las cámaras, pero sí hay una propuesta de España de reducir el 3% de déficit en unas condiciones que son de un 0,2% de superávit para los ayuntamientos. Creemos que solventaríamos todas las dudas si hacemos valer las competencias históricas de Navarra y que los ayuntamientos sigan aprobando sus presupuestos como lo están haciendo, en equilibrio presupuestario.